Y el misterio es que Cristo fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a las naciones, creído del mundo y recibido arriba en la gloria. La pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Y segunda pregunta, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Respuesta. La primera pregunta, voy a intentar explicarle qué quiere decir eso, por lo menos de manera general. Y la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Absolutamente todo. Como les decía al principio, la Navidad es que nosotros hacemos memoria que Dios se encarnó. ¿Qué significa que se encarnó? Que se hizo un ser humano. Por eso Pablo comienza, y vamos a ir desglosando rápidamente este versículo, dice, indiscutiblemente es una palabra que en el griego original lo que dice literalmente es confesadamente, sin contradicción, es lo que quiere decir en griego. O sea, él está diciendo, nadie se atreve a rebatir, entre los cristianos obviamente, entre los creyentes, nadie se atreve a decir que esto es mentira. Es confesadamente, todos confesamos, todos estamos de acuerdo en que Dios se ha manifestado en carne. Es como dice la Reina Valera 60, Dios se manifestó en carne. Debo decirles ahí que hay unos manuscritos más antiguos que en vez de decir theos dicen os, y se considera que fue un error de traducción al irlo pasando, pero que los más confiables dicen Él fue manifestado en carne, tal y cual está aquí. No como dice la Reina Valera 60, Dios fue manifestado en carne, sino que Él, hablando de Cristo, que es de quien se viene hablando en el contexto. Lo que está diciendo Pablo es, nadie discute esto. Lo primero que les voy a decir es que la Biblia dice que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. Eso significa que cuando una persona no es convertida, no puede entender las verdades del Evangelio. Pero cuando una persona está regenerada, entiende, porque el Espíritu Santo lo hace comprender. Él le muestra y le revela a Cristo y entiende. Por eso, todos aquellos que verdaderamente estamos en Cristo, para nosotros esto es indiscutible. Esto no tiene ningún tipo de duda. Dios se manifestó en la carne. Todos creemos y todos confesamos eso de que Dios se encarnó. Y esa es la Navidad. Esa es la Navidad. ¿Qué significa Navidad? Viene del latín nativitas. ¿Y qué significa nativitas? Nacimiento. Cada vez que decimos Navidad, lo que estamos diciendo es nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. ¿Quién es Jesús? La segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. Mírenlo ahí. E indiscutiblemente todos confesamos que Dios se ha encarnado. ¿En quién? En la persona de Jesús. Jesús es la encarnación visible del Dios invisible. Él es la imagen de la sustancia, dice la Escritura. Él es la imagen del Padre. Verlo a Él es como ver al Padre, porque Él está en el Padre y el Padre está en Él. Es indiscutible este misterio. Segunda palabra, misterio. Nosotros en nuestro argot popular hablamos de un misterio como algo que necesitamos descubrir el significado. Algo parecido es en griego. La cuestión es que en la Biblia todo misterio es una verdad que ha permanecido oculta y que nadie nunca la hubiese podido conocer si Dios no la revela. Eso es un misterio. Cuando usted ve en la Biblia la palabra misterio, lo que está queriendo decir es, esto es algo que si Dios mismo no dice, a ver, vengan acá que les voy a explicar lo que significa, jamás hubiesen podido explicar. O sea que Pablo está diciendo que el hecho de que Cristo se haya encarnado, que haya sido vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado en las naciones, querido en el mundo y recibido en gloria, todo eso es un misterio que nadie nunca lo hubiese podido entender si Dios no lo revela. Eso es lo que significa la palabra misterio. Miren, de hecho, un significado ya más técnico, algo que no se hubiese podido ser conocido a menos que Dios lo revelara de manera personal. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo. Hay un momento en que Jesús se reúne con los discípulos y Jesús le hace una pregunta a los discípulos. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Miren qué buena pregunta. ¿Quién dicen las personas que yo soy? Y él se mira para los discípulos. Y dice a los discípulos, algunos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y después Jesús le hace una segunda pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y sale Pedro. Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déjenme aclarar en el contexto judío. En el contexto judío, decir que una persona era hijo de Dios significaba que tenía la misma esencia del Padre, porque cada hijo sale con el ADN, vamos a decir, la información genética del Padre. Por tanto, ese título de Hijo de Dios demostraba que Jesús era Dios y que era concomitante, que era consustancial con el Padre. O sea, que Él y el Padre tenían la misma esencia.
En Juan dice la escritura que fueron a apedrear a Cristo y él dijo, ¿por cuál de mis buenas obras me apedrean? Y ellos le dijeron, no te apedreamos por buenas obras, te apedreamos porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cuándo se hizo Dios? Él dijo que él era el hijo. Él dijo, mi padre. Estaba hablando de mi padre mayor que yo y me dio las ovejas. Y él está hablando de él como hijo de un judío. Decir que Cristo era hijo de Dios era decir que Cristo mismo era Dios. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, eres el ungido que estamos esperando y eres Dios mismo encarnado. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Simón Pedro. Y aquí es donde está la clave. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, el que es el que te lo ha dado a conocer. ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro? Pedro, si mi Padre no te revela que yo soy Dios hecho hombre, tú jamás hubieses podido darte cuenta. Lo mismo, si Dios no revela que Cristo es la segunda persona de la Trinidad encarnada, nadie nunca lo hubiese dado cuenta. Mi hermano, Cristo era tan normal, pero tan normal, que ver a Cristo y decirte, ese es Dios hecho hombre, la gente se echaban a reír porque él, su humanidad era como un velo que tapaba toda la deidad de él. Y cuando tú lo veías delante de ti, tú no veías nada raro. Ustedes ven las pinturas de los católicos que ponen a Jesús con una luz aquí atrás. Jesús no se le veía nada. Si Jesús pasaba entre un tumulto de gente, nadie podía decir es aquel, no, porque él era igualito que todos los demás, no tenía nada diferente. La humanidad de él era como un velo que no dejaba ver su divinidad. Y por eso es que si Dios no le revela a alguien que Cristo es el Hijo de Dios, nadie nunca lo va a creer ni lo va a entender. Puedes venir a la iglesia y decir, sí, en tu interior lo dudas. Si lo dudas es porque el Padre todavía no te ha mostrado quién es su Hijo, el Hijo encarnado. Eso es lo segundo. Vamos por paso. Todos los verdaderos creyentes confesamos y no tenemos duda de ningún tipo que había una verdad oculta que era un misterio, y era el hecho de la encarnación de Dios, y que ese misterio nos fue revelado por Dios mismo, y nunca hubiésemos podido dar con esa verdad si Dios no lo revela. Tercero, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es la verdad? Que Él fue manifestado, y miren la palabra que utilizó la Reina Valera, fue manifestado en la carne. Manifestar. De hecho, en griego dice fue hecho manifiesto. Y es un pasivo. O sea, está en voz pasiva, ahorita pasivo. Significa literalmente hacer visible o poner en evidencia. O sea, está diciendo que Dios se hizo visible. ¿Y por qué decimos eso? Porque los que hemos estudiado teología sabemos que Dios no tiene forma, y que Dios no tiene cuerpo, y que Dios no tiene imagen. Que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable, que no se puede ver. Por eso es que dice la Biblia al eterno, inmortal, invisible. Dice en una doxología, Él es invisible, nadie lo puede ver. Es un espíritu que está en todas partes, es un ser espiritual. Pero ese Dios que nadie lo podía ver, ahora de repente está mostrándose y haciéndose visible. Y por eso que dice el texto, se manifestó, se hizo visible. Pudimos ver por primera vez cómo luciría Dios si fuera un humano. Si Dios tuviera una cara, ¿cómo se vería ese Cristo? Si Dios tuviera un cuerpo, ¿de qué tamaño sería? Si Dios tuviera barba, ¿de qué tamaño sería esa barba? Se pudo ver. Por eso que dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, dice la Escritura. Se logró ver por primera vez cómo era Dios. Él fue manifestado en la carne y hueso, se hizo un ser humano. ¿Por qué era necesario que Dios se tomase el trabajo de hacerse un hombre? Tremenda pregunta, ¿verdad? Imagínense ustedes ahora que yo veo unas hormiguitas que están en peligro de sufrir una inundación y yo las quiero salvar. Y aunque yo estoy consciente de que no todas me van a escuchar, sé que algunas me van a hacer caso. ¿Cómo yo le hago saber, siendo un humano, a una hormiga que se tienen que ir de los hormigueros porque viene una inundación y todas van a perecer ahogadas? Tengo que hacerme una hormiga y hablar el lenguaje de la hormiga
para decirle a la hormiga que salga corriendo, que está en peligro. Eso fue lo que hizo el Señor. Dios se hizo hombre para venir aquí a este mundo donde estamos seres humanos todos en peligro de que la ira de Dios caiga sobre nosotros, para venir como representante nuestro a vivir la vida perfecta que nosotros nunca hemos podido vivir y pagar la culpa de nuestro pecado, para librarnos por medio de su propia vida y su propia muerte y resurrección de la ira venidera. Él es nuestro representante. Para la visita debo explicarles rápido un poco de teología. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, la ley de los representantes o la teología federal. ¿Qué significa eso? Que cada persona, a usted mismo, tiene un representante delante de Dios, tiene un representante. Hay dos representantes nada más, o Adán o Cristo. Dice Pablo que todos los que están representados por Adán, todos ellos mueren, así como en Adán mueren todos los hombres, pero todos aquellos que tienen a Cristo como representante, en Cristo viven, dice la Escritura. ¿Quiénes son los que tenemos a Cristo como representante? Aquellos que hemos confiado de que Él es nuestro único medio de salvación. Y nos hemos refugiado en Él, hemos corrido a Él pidiendo ayuda y salvación. Y cuando alguien va a Él, dice la Escritura que Él no le echa fuera, Él no rechaza a nadie. Cuando alguien va de corazón. Porque hay muchos interesados que dicen que creen que es mentira. Los que van de corazón, Él no les echa fuera. Y Él dice, no te preocupes, Daniel, yo te voy a representar. ¿Qué significa que Cristo es mi representante? Recuerden, yo estoy en peligro. Yo he hecho lo malo delante de Dios, soy un pecador. ¿Qué es el peligro que tengo? La ira de Dios va a caer sobre mí porque he pecado. Necesito ayuda. Cristo me representa. De hecho, es mi abogado, dice la Escritura. Toda la ira que tiene que caer sobre mí, Cristo, como es mi representante legal, Él es el que me representa. Él llega y dice, los palos que lleva allá, dámelos a mí, que yo los voy a aguantar. Los latigazos que lleva allá, dámelos a mí, que yo soy el representante. Los golpes que Él lleva, dámelos a mí, que yo soy el representante. Y eso fue lo que Él hace. Él nos representó a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, en la muerte que teníamos que sufrir nosotros. La ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros la recibe Él, porque Él nos está representando en la cruz del Calvario. Ahora miren este contrario. Hay dos palabras claves aquí: carne y espíritu. Las palabras son ideas opuestas, porque lo que es carne no es espíritu, y lo que es espíritu no es carne. Dios, la esencia de Dios es espíritu, no era carne. Sin embargo, después, para que fuera carne, Cristo tuvo que añadir a su naturaleza otra naturaleza humana para poder ser carne. Nosotros somos seres carnales, tenemos carne, pero también somos seres espirituales porque tenemos un espíritu dentro, tenemos un alma. Y por eso usted puede oír su pensamiento dentro de su mente, puede pensar y puede razonar, porque su alma está dentro de usted. Dice la Escritura que Él se dio a conocer, salió, se mostró, se manifestó en la carne, pero fue vindicado en el espíritu. ¿Qué cosa es vindicar? La palabra vindicar básicamente lo que tiene que ver es con ser refrendado o ser aprobado. Es como alguien que da testimonio público y dice, sí, él no hizo eso malo que están diciendo, él realmente es bueno. Eso es vindicar. Es cuando se te hace una injusticia y viene alguien y corrige esa calumnia y dice, no, eso no es así, es así, y lo vindica. La idea es como que logra resarcir el daño que se le ha hecho. Eso es vindicar. Él muere representándonos en la cruz del Calvario, pero el Espíritu Santo vindica a Cristo, o sea, aprueba de que Cristo ciertamente era bueno. ¿Haciendo qué? Dice la Biblia, resucitándolo. O sea, el Espíritu levanta a Cristo de entre los muertos. Dice la prueba, la vindicación, como el martillo de caso cerrado. Es el martillazo de que Él no tiene pecado. Aunque Él representó a gente pecadora y murió por gente pecadora, Él mismo no tiene pecado. Y como la paga del pecado es muerte y Él no tiene pecado, pues Él no puede quedarse muerto. Él tiene que levantarse y lo reivindica, y ahí se vuelve y se levanta a Cristo. Y Dios atestigua por medio de su Espíritu que aunque Él representó a gente mala, Él no era malo. Y por eso se levanta de entre los muertos y resucita. Pero eso no es todo. Sigue diciendo el texto. Y esta es una de las partes que más me impactó del texto. Miren esto: contemplado por ángeles. Contemplado por ángeles. ¿Por qué contemplado por ángeles? Isaías capítulo 6.
En el año en que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y su espalda cubría el templo. Y si por encima de él había serafines, los serafines son ángeles que tienen 6 alas. Dice que con 2 alas cubrían su cara, con 2 alas cubrían sus piernas, y las otras 2 las usaban para volar alrededor del trono, y lo que hacían era proclamar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Pregunta: 6 alas, ¿cuántas usan para volar? Solamente 2. Las 4 alas restantes, ¿para qué son? Para protegerse. ¿Protegerse de qué? De la gloria de Dios. Es lo que dice el texto. La gloria de Dios es tan grande, Dios es tan infinito en gloria, tan magnánimo, tan excelso, tan terrible. De hecho, en las confesiones se le llama la gloria de Dios como la gloria de Dios, como algo terrible, de lo gloriosa que es, que ni los ángeles la pueden ver. Él mismo lo dijo en su palabra: nadie podrá verme y quedar vivo. Todo aquel que logre mirar la esencia de Dios cae muerto, porque es tan gloriosa que derrite a las personas. Para que usted entienda, ¿qué significa eso? Que todos esos ángeles tampoco nunca habían visto a Dios. Que les quede claro, nunca lo habían visto, no sabían cómo era. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús se encarnó por primera vez, los ángeles también lograron ver cómo era o cómo luciría Dios. Y por eso que dice el texto que Él fue contemplado por los ángeles. La idea es que yo me imagino a los ángeles intentando mirarlo, ver cómo será, porque nunca han podido ver esa gloria. Ellos vuelan alrededor de ella, pero vuelan cubiertos, no la pueden ver. Y ahora de repente está Cristo con una kenosis, reteniendo toda su gloria, y se está dejando ver su cara. Está dejando ver cómo reacciona, cómo es su carácter, de una manera visible, y ellos lo están contemplando. Ellos quedan anonadados, abrumados, viendo por primera vez a Dios de una manera visible. Ahora sí lo pueden ver visiblemente. Por eso dice el texto que fue contemplado por ángeles. Y sigue diciendo, fue proclamado entre las naciones. ¿Qué cosa es proclamar? Anunciar, predicar. Cristo ha sido anunciado por todas las naciones. ¿Qué se dice de Cristo? Que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie nunca va a lograr salvarse si no es a través de Él. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por tanto, Él es la clave, Él es la puerta. Nadie puede entrar si no es por medio de Él, dijo Él. Él ha sido proclamado, anunciado, predicado en las naciones. No solamente eso, ha sido creído, dice el texto. Hay personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación que han creído en Cristo. Y también ha sido recibido arriba en la gloria. ¿Cuándo fue eso? Cuando Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Preguntas para terminar. ¿En qué me beneficia a mí? Fíjense ahora la pregunta. ¿En qué me beneficia a mí? ¿En qué le beneficia a usted? Que Dios se haya manifestado en la carne, que haya sido vindicado por el Espíritu, que los ángeles lo hayan podido ver, que haya sido proclamado entre las naciones, que haya sido creído en el mundo y que haya sido recibido arriba en gloria. ¿En qué me beneficia eso a mí? Les digo, me beneficia que se haya revelado el misterio, porque si no, todo esto que dije nunca en la vida lo hubiese podido saber si Dios no lo cuenta. Si Dios no cuenta esa historia, no la entiendo nunca. Me beneficia que Él se haya mostrado, se haya hecho visible en la carne, porque Él es mi representante. Se hizo hombre para representar a seres humanos. Me beneficia que el Espíritu Santo lo vindicó, porque como no se quedó en la tumba y resucitó, es el único Dios que está vivo. Mahoma está muerto, la Virgen de la Caridad está muerta, Santa Bárbara está muerta, San Lázaro está muerto, quien sea, Buda se murió. Todos están muertos, menos Jesús. Como Él está vivo, por eso es que yo puedo orar y sí me escucha. Porque cuando usted le ora a la Virgen María, María no lo puede escuchar. Lo quiero bajar de esa idea que usted tiene en la mente. María me está escuchando, ya contesta mis oraciones porque le regalo un girasol.
ella no te puede escuchar. María está muerta. Muerta y enterrada, se la comieron los gusanos. No te puede escuchar, no está viva. Dios sí. Él sí está vivo, porque resucitó. Y como Él está vivo, Él tiene vida en sí mismo. Y por eso es que dice: soy el camino, la verdad y la vida. Y Él me puede dar vida a mí. Por eso es que fuera de Cristo no hay vida. Y por eso que dice la Escritura que el que rehusar es negarse. El que se niega a creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él es la vida. El hecho de que el Espíritu Santo haya indicado con la resurrección me asegura a mí que como Él me representa, como Él vive, yo también voy a vivir algún día eternamente en su presencia. ¿En qué me beneficia que los ángeles lo contemplaron? Bueno, dice el texto en Efesios que los ángeles han visto la multiforme gracia de Dios por medio de la iglesia, viendo todas las glorias del Evangelio que ellos jamás hubiesen comprendido. ¿En qué me beneficia de que ellos lo hayan contemplado? En que ellos se han quedado asombrados y pasmados, anonadados, viendo como Dios se hizo un hombre. Y de la misma manera, si ellos, que no son los beneficiados con la encarnación de Cristo, que quede claro, los beneficiados somos los seres humanos, porque Cristo se hizo hombre, no se hizo un ángel. Ellos se quedan asombrados y prorrumpen en aplausos y en glorias y en doxología porque Dios es hombre. ¿Cuánto más yo, que sí soy beneficiado de que Cristo sea hombre, cuánto más yo no debo glorificar a Dios? ¿En qué me sirve que Él haya sido proclamado entre las naciones? En que si eso no llega a pasar, yo no sería hoy cristiano. ¿Usted está consciente de eso, no? Si el Evangelio nunca hubiese llegado a Cuba, todavía estuviéramos como el indio taíno, creyendo en sabrá Dios qué cosa, creyendo en sabrá Dios qué piedra, creyendo en un pedazo de cemento que le ponen 2 caracoles en forma de ojo y dicen que ese es el igual. Hermano, no es un cemento. Lo hizo una persona en su casa, que cogió un pedazo de cemento y le puso 2 caracoles uno al lado del otro para que pareciera un ojo. Y como usted tiene una Santa Bárbara de yeso, la hizo un hombre en su casa. Que me quede claro, no se hizo sola. Yo no concibo un Dios que lo tuve que hacer yo para que después Él me ayude a mí. ¿En qué me puede ayudar la Virgen si a ella la tuvo que hacer un alfarero en su casa? Un escultor, tuvo que esculpirla. Y después le dice: ayúdame, pero si yo te esculpí a ti. En todo caso, yo soy el Dios del yeso ese, pero ese yeso no puede ser el Dios mío, porque yo lo creé a Él, Él no lo creó a mí. Eso no tiene sentido. Si no hubiese sido proclamado ante las naciones, nosotros no estaríamos ahora con esta bendición de conocer a Cristo. Si no hubiese sido creído en el mundo, pues nosotros tampoco quizás no hubiésemos creído, o estaríamos avergonzados, vamos a decirlo así, de nuestro gran Dios. Pero dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios. La palabra en griego que se dice poder es dunamis. Dunamis, de ahí donde viene la palabra dinamita. Por eso se parece dunamis, dinamita. O sea, lo que está diciendo el texto es que el Evangelio, el mensaje de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo es la dinamita de Dios para romper todo argumento levantado contra Dios y para ablandar el corazón de cualquiera. Por tanto, usted debe creer en Cristo, la justicia de su pecado. Creer que tu única salvación es Él. Que el único donde puedes correr y de verdad vas a tener la seguridad que te van a salvar es a Jesús. De ahí en fuera no hay salvación fuera de Él. En ningún otro nombre, dice la Escritura, hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Solo Jesús es el Salvador, nadie más. Él ha sido creído, testificando de que no estamos tan locos los cristianos, porque no somos 3 o 4, somos unos cuantos a nivel mundial. Y Él ha sido recibido arriba en gloria. ¿En qué me beneficia? Bueno, que Él está sentado a la diestra del Padre. Dice la Escritura que Él se sienta a la derecha del Padre para interceder por nosotros. ¿Qué significa interceder? Meterse en el medio. Porque aunque yo soy cristiano, sigo pecando. Que le quede claro. Ustedes ven, el pastor Soprano no me miró, no, me hizo un feo. Hermano, soy pecador. Igualito que el resto de todos ustedes, hermanos. Por eso es que vengo a la iglesia. Porque he reconocido que necesito ayuda, porque soy malo por naturaleza, y necesito que alguien me perdone, me ayude a ser bueno. Por eso que vengo a la iglesia. A la iglesia viene la gente que está enferma, que necesita ayuda. Eso es lo que soy yo, un enfermo, que necesito que alguien me sane, y ese alguien yo me he dado cuenta que es Jesús, y vine a Él, buscando solución a mi problema. Y cada vez que yo meto la pata, hablando en buen cubano,
Él está a la diestra de Dios, intercede y lo vuelve a calmar. Vamos a decirlo así. Le dice, pásame la mano. Acuérdate que los golpes que tenían que caer sobre él los recibí yo. Acuérdate de mí, de lo que yo hice, no la ganaba. En eso me beneficia a mí que yo esté sentado a la diestra del Padre. Y todo eso ha sido un misterio que si Dios no lo hubiese revelado, ni yo mismo les hubiese podido explicar ese texto que está ahí. Eso es lo que nosotros rememoramos un día como hoy. Que Dios se hizo carne, se encarnó, nació como hombre, para representarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, lo que tenga vida.